Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 79 correspondiente a este viernes 14 de junio de 2024. Hemos adelantado esta emisión por cuanto mañana estaremos en el taller de planeación, de planificación de las luchas populares en Cali, en el Valle del Cauca, lo que resta de este año, en preparación también de la gran Asamblea Nacional Popular que se va a realizar en Bogotá entre el 18 y el 20 de julio próximos. Por eso, como estaremos en este taller, en donde habrá 6 mesas de trabajo, una de ellas de comunicación, pues entonces hoy hemos adelantado esta emisión. Importante que me digan si se está escuchando bien. Muy bien, vamos a tratar en nuestro primer segmento con dos invitados vinculados a las luchas sociales y políticas de nuestro país. ¿Me escuchan bien, Brian y representante Gabriel Becerra? Sí, Mena, yo te estoy escuchando. Sí, señor. Bien. Bueno, muy bien, me alegra. Entonces, que hoy tengo dificultades técnicas, estoy solo en la producción, preproducción, producción y postproducción. Entonces, vamos a tener pocas imágenes, pero lo importante es llevar a cabo esta emisión que tiene unas características muy especiales, y es que se ha presentado una situación de lo que yo considero otra forma de sabotaje a las reformas que viene proponiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República, y es el sabotaje disfrazado de enmienda que otros denominan micos, con todo el respeto de los micos, uribistas, en el debate a la ley estatutaria de educación, y que ha generado pues una justa protesta de los trabajadores de la educación, de los profesores y de muchos sectores sociales que reclaman incluso que si no se mantiene el proyecto aprobado en Cámara de Representantes, entonces sería mejor hundir este proyecto, pues porque resulta absolutamente improcedente las enmiendas que ha maniobrado en la comisión respectiva del Senado de la República el uribismo, representado en los señores del llamado Centro Democrático, del llamado Cambio Radical, especialmente el senador Luna, y que tienen que ver con convertir la evaluación a los docentes en una evaluación castigo, introducir la llamada educación terciaria, bloqueo a la financiación pública de la educación con la introducción de elementos neoliberales, de privatización, como los famosos bonos escolares para financiar colegios privados, tal como lo hizo el señor Juan Manuel Santos en su gobierno con el tal programa de Ser Pilo Paga, que era trasladar dineros públicos para financiar universidades privadas y las más poderosas. Además, una enmienda de un sabotaje que implica también romper la autonomía del SENA, acabar con el prejardín, el jardín y la transición como espacios de educación pública, etcétera. Pero para ampliar sobre todo esto, entonces voy a saludar ahora sí a el licenciado Brian Steven Mesa, dirigente de la Federación de Educadores de Colombia, FECODE, y de su seccional SUTEP. Le pedimos al representante Gabriel Becerra, ya vamos con usted, y dirigente pues del magisterio también en Jamundí. Buenos días, Brian Steven Mesa. Gracias por estar en Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y también saludamos al representante Gabriel Becerra. Ahí está bien, ahí está perfecto. Dale, Mena, el problema es que estoy aquí en un pasillo. Dale. Sí, entonces, lo saludamos cordialmente, representante. Gracias por hacer el esfuerzo de acompañarnos. Sabemos que usted está allí en múltiples ocupaciones. Gracias por estar en Periodismo Libre hoy. Bueno, Mena, un saludo muy especial. Estamos aquí en la reunión del Comité de Impulso Nacional a la Asamblea, que se ha retomado en sus reuniones y que en esencia ratifica
el evento que está siendo referente de una reorganización y de un debate muy importante desde las organizaciones sociales y populares que se realizará el próximo 18-19 de julio y que tiene que ver con lo que también comentabas a propósito del trámite de la ley estatutaria. Como todos sabemos, un objetivo de la Asamblea es el tema de las reformas y hemos venido como resultado de los aportes del movimiento social al programa de gobierno del presidente Petro, impulsando el proyecto de ley estatutaria, un proyecto de ley estatutaria que es una deuda con el movimiento educativo, con la ley 115 del 94 en su artículo 9 y que representa aspectos sustanciales de garantía y de reglamentación del derecho. Ampliar el derecho fundamental a la educación inicial, a la educación media, a la educación superior, contribuir a cerrar brechas entre los jóvenes, los niños de las zonas rurales, las personas víctimas de la violencia, los reincorporados, las personas que están privadas en la libertad, el mejoramiento de las condiciones de vida de la labor docente, entre otras, son cosas que tenemos que ayudar a sacar adelante como parte de las reformas democráticas. Este esfuerzo lo logramos en un contenido progresista en el debate que hicimos en la Cámara, pero lamentablemente en el Senado se ha presentado esta enmienda que usted nos ha comentado, con los puntos que nos ha comentado, que es regresiva, porque nos llevaría a un escenario impensable, y es el que en este escenario de reformas y de cambios progresistas se lograra introducir en una ley de carácter estatutario aspectos tan regresivos como esa evaluación castigo, como negarle al Estado que priorice en su financiación a la educación oficial y así sucesivamente otros temas como la pérdida de la autonomía del SENA y alrededor de 6 temas que fueron incorporados en esa enmienda que nosotros el mismo día en la plenaria de la Comisión Primera exigimos que se modificara y dejamos unas proposiciones. Yo no soy del Senado, soy de la Cámara, pero pues tengo como congresista la posibilidad de participar en las comisiones de Senado sin voto, pero con voz. Y fuimos allí y dejamos claro nuestra diferencia con esos aspectos regresivos de la enmienda. Hoy la reacción a esos aspectos pues ha sido la movilización que usted también ha caracterizado muy bien. Nosotros pensamos que la reforma educativa también se construye en la calle con la movilización y sobre la base de eso respaldamos el derecho legítimo al paro permanente del magisterio. Lo hemos acompañado, lo vamos a acompañar el próximo lunes en las movilizaciones que están previstas con la toma de Bogotá y es, digamos, un escenario donde se pone en evidencia la necesidad de articular a la lucha que se dé en el Congreso de la República, que se pueda dar desde la voluntad política del gobierno con la calle. Sin la calle, sin la movilización, sin la organización de los maestros, de los estudiantes, pues el derecho fundamental a la educación no se va a fortalecer. En consecuencia, Mena, estamos en esa batalla, logramos que se presentara una ponencia aparte, que se reivindicaran las exigencias que se estaban haciendo, pero tengo que advertir también con franqueza que por temas relacionados al trámite, al tiempo, es, digamos, bastante probable que esta ley no pueda ser discutida y en consecuencia se hunda. Eso no nos debe llevar a renunciar a la lucha por la reforma educativa, por el derecho fundamental a la educación, por la conquista de los derechos del magisterio, del movimiento estudiantil. Y bueno, será en el escenario de las próximas legislaturas, de la política pública también, donde hay un avance muy grande, donde tendremos que seguir la batalla por garantizar el derecho fundamental a la educación e impedir que estas pretensiones neoliberales terminen siendo elevadas a leyes de la República. Antes de ir con el licenciado Brian Steven Mesa, quiero formularle otra pregunta al representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, en el entendido de que pues, tiene que atender ahora precisamente la asamblea de la que se retiró
un momento para atendernos muy amablemente esta petición de entrevista de Periodismo Libre, y es que entonces la presentación de la ponencia alternativa frente a la del uribismo, hecha ayer por la bancada del Pacto Histórico en el Senado, ¿no tendría posibilidades de éxito en la plenaria del Senado, que es el cuarto debate que le falta a este proyecto de ley estatutaria de educación? Pues lo que lograron los compañeros de la comisión primera es que la ponencia sea la principal, porque según el reglamento del Senado o del Congreso, quien radica primero la ponencia, esa ponencia es la que se discute en el debate siguiente. Ayer los compañeros radicaron de primero la ponencia. Importante. Es una ponencia que mantiene todo lo que venía de Cámara y que incorpora las proposiciones de los maestros, pero adicionalmente Luna radicó otra ponencia. En el trámite se debe discutir primero la que radicó el Pacto Histórico. Lo complejo que hay ahora es, en primer lugar, que de aquí al viernes 20, esta ley no se puede discutir ni aprobar por fuera de la legislatura, y la legislatura termina el 20. Quien define la agenda, Acérquese un poco más el micrófono, porque se escucha entrecortado. quien define la agenda es el presidente del Senado, con el cual, pues todos sabemos, existen contradicciones, que es el señor Name. Por lo tanto, no está seguro si se agenda en el transcurso de la semana entrante. Si se agendara el día lunes, entraría a discusión y necesitaría 53 votos. Hoy, como están las cosas en el Senado de la República, la votación está muy fragmentada. El gobierno logró 53 votos para sacar la pensional, no sabemos si se lograría para esta. La derecha no tiene los 53 votos, la ponencia de la derecha yo no le veo tampoco ninguna posibilidad. Y frente a ese escenario, lo que puede realmente suceder es que el proyecto se hunda. Ahora, hay que hacer el trámite. Algunas personas han dicho lo mejor sería retirarlo, pero según la ley quinta, en el artículo 155, a estas alturas el proyecto no se puede retirar. Tendría que tener la firma de todos los ponentes y tendría que votarse en la plenaria del Senado. Digamos que ese es el trámite y no ningún otro. En consecuencia, si se agenda, la ley se discute primero la del gobierno, que incorpora las proposiciones de FECODE, y sobre la base de eso, pues lo que habría es que construir las mayorías. Si no, hay muchos mecanismos mediante los cuales se dilatan las discusiones, hay proposiciones, rompen el quórum, la gente se sale, y desde ese punto de vista, entonces no habría posibilidad de que ningún proyecto saliera y el proyecto se hunde. Bueno, pues muy grave. De todas maneras, es importante la aclaración que implícitamente ha hecho el presidente Gustavo Petro en relación con la posición de la bancada y del gobierno. Acaba de producir un trino en el que dice: por dedicarse a atacar la reforma a la salud, el ministro de Educación que nombré, Alejandro Gaviria, dejó perder 1.3 billones de pesos para la construcción de sedes de las universidades públicas en el año 2023. Soy responsable de su nombramiento y me equivoqué. He rescatado 187.000 millones de pesos de esos recursos y pude adicionar $500 millones más en el 2023 gracias a la reforma tributaria, pero la pérdida es extremadamente lamentable, dice el presidente. Los funcionarios antiguos del ministerio lo que querían era subsidios para las universidades privadas y birlaron los recursos a las universidades públicas sin que el ministro reaccionara. La actual actitud de la oposición contra el fortalecimiento de la educación pública, que es lo que está ocurriendo con esta enmienda, saboteando la ley estatutaria de educación, me da claridad de algo que me parece irracional: dejar perder los recursos para la universidad pública. Ha sucedido lo mismo con el Consejo y Alcaldía de Bogotá, que dejó perder $1 billón de la nación para los multicampos universitarios de Suba y Bosa por hacer una mega autopista. La ALO Norte para urbanizar la reserva forestal. La mega autopista pasará por encima de los terrenos que eran para la universidad. Los recursos, sin embargo, irán al Caribe y al Pacífico. El fundamentalismo neoliberal de estas personas los lleva a negar lo que es la base del desarrollo: la educación pública, la gran bandera liberal de la República de Colombia.
Esto es importante porque se ha generado la matriz en el sentido de que el presidente está callado y que no ha dicho nada y de que el gobierno y la bancada está traicionando al movimiento popular y especialmente a los profesores, lo cual es absolutamente falso. ¿Usted qué responde también en relación con esta matriz que ha regado la derecha? Sí, yo creo que es así. Creo que lo que se ha evidenciado es una disputa alrededor de dos concepciones y dos modelos de educación. El que ha venido siendo hegemónico, predominante durante estos últimos 30 años, esta ley incluso, como les decía, es el desarrollo del artículo 9 de la ley 115. Ninguno de los gobiernos anteriores quiso presentar un proyecto de ley para reglamentar el derecho fundamental a la educación. Solamente este gobierno lo ha hecho, entre otras cosas, porque ha sido un compromiso con FECODE. Y los temas que son de contradicción son los temas de la médula de lo que deben ser los derechos en una sociedad que coloque al centro las mayorías desde la perspectiva progresista. Desde la perspectiva neoliberal es inconcebible que los impuestos que pagan los ciudadanos, los impuestos que van a las arcas del Estado, prioricen el fortalecimiento de la educación pública oficial para mejorar la infraestructura, para mejorar las condiciones docentes, para poder tener laboratorios, para poder mejorar el bienestar. Para ellos eso no es lo prioritario. Para ellos lo prioritario es financiar la demanda, o sea, financiar la oferta de las universidades particulares con el argumento de la libertad de escogencia. Y esa misma concepción se traduce en los temas de la calidad, que tienen sobre todo muy puestos los ojos contra FECODE. A FECODE le quieren cobrar su postura consecuente a favor de las reformas sociales, democráticas y de la educación. Cabal, la señora Paloma, el señor Luna quieren golpear a FECODE y en consecuencia quieren que quede en su proyecto como está en la evaluación castigo. Igualmente pasa con el SENA, porque en la concepción neoliberal los derechos son mercancías y lo que se esconde tras la pretensión de la educación terciaria, tras la pretensión de la educación mixta, es construir una sombrilla que justifique que el Estado tenga que desviar recursos públicos a través de programas como Ser Pilo Paga, a través como Jóvenes a la U, entre otros, recursos para las universidades privadas que son ineficientes. Yo solamente les coloco esta cifra. Con lo que le giraba Jóvenes o Ser Pilo Paga a las grandes universidades, estoy hablando de un promedio de 30 millones de pesos por estudiante, en la universidad distrital se podrían vincular 3 o 4 estudiantes, pero además con una ventaja. En la universidad distrital quedaría la infraestructura, los edificios, quedaría la planta docente, quedarían las inversiones en el campo de la investigación. Pero aquí no hay un interés por fortalecer la oferta pública como lo tienen los mejores sistemas educativos del mundo, sin importar si son gobiernos de derecha o de izquierda. Usted va a Finlandia, la educación es una responsabilidad prioritaria del Estado. Aquí nuestra mal llamada clase dirigente de los sectores tradicionales y en particular del centro democrático y de cambio radical, lo que quieren es, como lo han querido en la salud, como lo quieren en las pensiones, lo quieren también en la educación, hacer de la educación una mercancía y poder favorecer los negocios particulares de la educación. Nosotros, por nuestra lucha, por nuestro programa, por lo que representamos, y en eso el presidente Petro ha estado durante décadas, igualmente nuestra bancada, los que provenimos del movimiento estudiantil con mayor razón, no vamos a ceder, y por eso yo diría que el pacto nunca votará una enmienda que quiera hacer una ley para castigar a los profesores, para recortar los derechos financieros para la educación pública y para limitar la democracia y la autonomía. Nosotros estamos comprometidos con un modelo de educación distinto porque queremos colocar ese modelo de educación como un pilar para la transformación democrática del país. Y antes de que usted se retire, pues quiero que también se refiera, por favor, a la inquietud que nos plantea Luz Castillo, una de nuestras video oyentes, en relación con la reforma pensional que está precisamente en trámite en la Cámara de Representantes, que ha querido ser saboteada también
por las bancadas de la derecha, la extrema derecha y el llamado centro político, que es cada vez más de derecha y cada vez más incluso de extrema derecha, con el ausentismo. ¿Cómo va la reforma pensional? Ayer no fue bien. Ayer nos presentó la derecha alrededor de 100 impedimentos. Además ha presentado recusaciones contra varias bancadas. Hoy las volvió a presentar. Recusaciones e impedimentos son mecanismos que se utilizan para ralentizar y para obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Ellos saben conscientemente que esos impedimentos son improcedentes, pero nos obligan a votarlos para poder agotar el tiempo del Congreso y hundir por esa vía la reforma pensional. Pero ayer trabajamos todo el día, trabajamos hasta las 11 de la noche, sacamos los impedimentos y votamos el informe de ponencia positivo. Igual hundimos la ponencia de archivo que presentó la derecha. Le propinamos una gran derrota a la derecha ayer en la plenaria de la Cámara. Yo termino la reunión de acá y nos vamos con Alirio, que estamos también en esta reunión, para la plenaria de la Cámara, porque aspiramos hoy a empezar a votar el articulado. Si no alcanzamos hoy, trabajaríamos mañana y ojalá el presidente de la Cámara convoque, si es necesario, el domingo, para hacer realidad una reforma que, entre otras cosas, va a permitir disminuir la pobreza extrema, porque le va a brindar a más de 2.500.000 adultos mayores, y estoy hablando nada más de un aspecto que es el pilar solidario, un derecho que no han tenido nunca. No se trata simplemente de una renta a través de prosperidad social de 70.000 pesitos cada 2 meses, no. Se trata de un bono pensional que tendrían hasta el último día de sus vidas en un promedio de 220 y algo de pesos, 221.000, 22.000, 23.000 pesos. No se puede más porque fiscalmente no nos da para más, pero es una garantía mensual y hasta el último día de sus vidas para alrededor de 2.500.000 adultos mayores que no tienen ni van a tener pensión, porque el sistema pensional actual no pensiona. De cada 4 colombianos que pagan, que están afiliados al sistema de pensiones, solamente se pensiona uno. Y además los fondos privados de pensiones son los que menos pensionan, y además con los recursos públicos se subsidian las altas pensiones. Todo eso lo modifica en un sentido progresivo el proyecto del gobierno, y será un gran triunfo, no para nosotros ni para el gobierno simplemente, sino para el pueblo, si esa reforma pensional sale adelante. Excelentes noticias, representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Muchas gracias por conectarse con Periodismo Libre. Entendemos que tiene que seguir en la Asamblea y luego irse para el Congreso, de modo que lo dejamos. Y de nuevo, pues, muchísimas gracias por entregarle este análisis y estas buenas noticias al pueblo colombiano. Bueno, mis saludos. Vamos ahora con el licenciado Brian Steven Mesa, decíamos, historiador, un hombre joven, muy batallador, muy entregado a las luchas populares en Cali, en Jamundí, en el suroccidente colombiano. Bueno, Brian, usted entenderá pues que el representante tenía noticias frescas porque está allá en donde se está desarrollando esta lucha tan intensa en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, precisamente, donde se está debatiendo la reforma pensional en su último debate, y pues también él fue el ponente de la reforma que en términos muy positivos salió del proyecto de ley estatutaria de educación de la Cámara, que ha sido o se intenta modificar, se intentó modificar en la comisión del Senado. Recuerden que los proyectos se debaten en comisión de Cámara, luego plenaria de Cámara, comisión de Senado, luego en plenaria de Senado. Entonces, esa es la situación. Brian Steven Mesa, ¿cómo evalúa usted lo que viene ocurriendo con el proyecto de ley estatutaria? Pues la verdad es que del magisterio nacional, magisterio colombiano, desde finales de la semana anterior, hemos estado en una situación de alerta por la posibilidad de que el derecho fundamental a la educación no solamente no se pueda materializar a través de lo que sería
esta ley estatutaria, sino además porque eventualmente con esta enmienda, con estas proposiciones regresivas que la oposición muy sagazmente, digamos, alcanzó a incluir en la conciliación, pues esto muy seguramente iba en detrimento, desde luego, de la educación pública a nivel general. Por lo tanto, en esa medida y luego el análisis que los compañeros de FECODE a nivel nacional hacen, y a partir de la convocatoria, digamos, que nos hacen a las diferentes filiales, pues desde ese momento nos hemos declarado en paro permanente, con la posibilidad, digamos, de poder movilizarnos en rechazo de lo que fue esta enmienda, de lo que fue estas proposiciones que, como ya lo había mencionado muy sagazmente, pues los sectores que de alguna u otra manera pues han estado en contra no solamente de la educación pública, sino del magisterio colombiano, pues vieron la posibilidad de incluyeron, y que desde luego desde nuestra lectura pues es totalmente, digamos, improcedente, es totalmente no viable para los intereses del magisterio colombiano, para los intereses de la educación pública. Reiteremos, Brian, entonces, el análisis que hacen ustedes sobre los principales puntos negativos introducidos. Hay que aclararlo de nuevo para que no caigamos en la trampa de la narrativa. Algunas personas caen en esa trampa de decir que es que el gobierno está ahora traicionando a FECODE o traicionando a los maestros. No, jamás. Y el presidente ha sido muy claro en ello y lo acaba de ser con este trino que leímos al principio de esta entrevista. Pero la derecha juega sus dobles cartas, ¿no? Entonces, como no han podido torpedear varias de las reformas, la discusión de varias de las reformas, saliéndose de las sesiones, dañando el quórum, evitando incluso debatir, con las numerosísimas recusaciones que presentan, muchas de ellas absurdas, ¿no? Traídas de los cabellos, como no han podido con eso, que siempre, recuerdo, se caracteriza como filibusterismo parlamentario. Entonces ahora tratan de ir al debate, pero introduciendo modificaciones lesivas que tuercen la filosofía inicial de los proyectos. Entonces, ¿cuáles serían esos, desde su óptica, licenciado Brian Steven Mesa, los elementos más negativos y regresivos de la tristemente célebre ya enmienda uribista a la Ley Estatutaria de Educación? Sí, totalmente de acuerdo, Luis Alfonso. Y digamos, antes de hacer un poco de énfasis en algunos de esos aspectos, de esos elementos que hemos identificado que son lesivos para el magisterio y para la educación pública en general, pues decir que estos sectores de oposición, estos sectores que han estado en contra de la educación pública, en contra, digamos, de los procesos de cambio, de reforma, del movimiento social, pues son sectores, digamos, que cuentan con un gran respaldo a nivel comunicativo y que de alguna u otra manera pues han instrumentalizado también, si se quiere, un poco estas coyunturas para vender una matriz mediática en la cual, por ejemplo, las y los maestros, en el marco de la coyuntura actual, estamos protestando en contra del gobierno nacional, cuando no es cierto. Estamos protestando, estamos movilizándonos en relación a la enmienda, a las proposiciones, a los elementos regresivos, perjudiciales para la educación pública, que sectores como el Centro Democrático, en cabeza de Paloma Valencia, y sectores como Cambio Radical, en cabeza de David Luna, incluyeron en la conciliación de este importante proyecto que, digamos, en un primer inicio, hasta antes de salir de la Cámara de Representantes, pues tenía un espíritu, digamos, muy loable, un espíritu, digamos, que iba en la línea de lo que queremos desde el magisterio colombiano y desde el movimiento social y popular, y es que la educación sea reconocida como un derecho fundamental, con lo cual se pueda garantizar, digamos, que a amplios sectores que aún
de alguna u otra manera no tienen la posibilidad de hacer uso o gozar de este derecho, pues lo puedan hacer. Y además de eso, pues poder fortalecer la educación pública. En esa medida, digamos que hay que tener la claridad de que estos medios de comunicación hegemónicos, que de alguna u otra manera utilizan esto, pues de verdad no están como tal contando lo que, digamos, las motivaciones de fondo por la cual nos estamos movilizando, sino que están tratando de capitalizar una coyuntura para mostrarnos como que si estuviéramos, digamos, reclamándole, protestándole algo al gobierno nacional, y no es puntualmente a la enmienda, digamos, que se concilió en el paso a la Comisión Primera del Senado. Entonces, algunos de los principales elementos que han motivado el paro permanente por parte del magisterio colombiano y en el marco del mismo, pues las diferentes movilizaciones que hemos llevado a cabo, pues está el hecho de que en estas proposiciones que se incluyeron, pues se abre como la puerta para que la educación pública, digamos, deje de ser pública y tenga un carácter mixto, ¿sí? Y se puede implementar, digamos, algunos elementos, como por ejemplo los famosos bonos escolares que viene abanderando desde hace rato el Centro Democrático, con lo cual financiar la educación privada en pro de la educación pública, o incluso poder continuar con programas como el de Ser Pilo Paga, que como ya escuchábamos al representante Gabriel, pues fue sumamente lesivo para la educación pública superior, en la medida en que, pues como él muy bien lo refería, con lo que costaba un semestre en alguna de estas universidades privadas de élite, pues tranquilamente se podrían financiar varios estudiantes en la educación pública superior, y también por ahí derecho pues se generaban como unas digamos capacidad instalada en las mismas universidades en términos de infraestructura, de docentes, etcétera. Entonces el primer elemento, digamos, que motiva este paro permanente y la movilización del magisterio colombiano es la posibilidad de que la educación pública, desde luego, avance de manera progresiva hacia un escenario de privatización por la vía de la implementación de estos famosos bonos escolares o estos programas como Ser Pilo Paga, o incluso la destinación directa a instituciones de carácter privado. Y esto también teniendo en cuenta un poco la experiencia de Cali, Luis Alfonso. Como tú sabes, y muchos de los que ven, pues en Cali, digamos, se dejó desde hace unos años atrás implementar ese modelo, si se quiere, mixto, bajo una figura que se llama la ampliación de cobertura, en la cual desafortunadamente hoy las instituciones, muchas de las instituciones educativas oficiales de Cali, emblemáticas, como la institución educativa El Camacho, como el INEN, pues está teniendo dificultades porque no tienen población estudiantil, porque no tienen estudiantes, ya que el sector privado, las instituciones privadas, a partir de los recursos, digamos, que se les destina, se ha fortalecido y se ha llevado un poco pues la demanda de estudiantes que anteriormente tenía el sector público. Lo otro, digamos, es lo relacionado con la evaluación hacia los maestros. Consideramos de que, digamos que desde luego no corresponde el hecho de que se establezca como un criterio para la evaluación de los maestros los resultados de la prueba IFE o la prueba Saber, las pruebas estandarizadas pues que digamos durante el año se le realizan a los estudiantes de la educación media. En esa medida pues consideramos que facilitar o posibilitar de que se implemente este criterio de evaluación a partir de los resultados, pues sería la posibilidad para que muchos compañeros y compañeras por esa vía puedan salir de el magisterio. Y no solamente nos preocupa, digamos, que por esa vía puedan salir muchas compañeras y compañeros que en el aula, digamos, hacen un muy buen trabajo en medio de las condiciones, sino que también estamos en contra de que se asuma ese criterio en la evaluación de los docentes, porque digamos que en el proceso formativo confluyen varios aspectos, ¿sí?
como el contexto social y cultural en el que están los estudiantes, lo relacionado con la infraestructura tecnológica, lo relacionado con la infraestructura física, lo relacionado con la formación de los docentes. Hay muchos docentes que, bueno, afortunadamente han podido continuar con sus estudios a nivel de posgrado, a nivel de maestría de posgrado, pero hay muchos compañeros y compañeras que por estar en zonas distantes, apartadas, pues desafortunadamente no han podido continuar con sus estudios de posgrado y de esa manera cualificarse y desde luego pues de esa manera pues también digamos elevar la calidad o el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, en torno a este punto, digamos que confluyen muchos aspectos que no son tenidos en cuenta y que pues al tener en cuenta este tema de los resultados de la prueba de los estudiantes, pues sencillamente lo que se lograría por parte de sectores antagónicos al magisterio colombiano es debilitar el mismo. El otro aspecto es relacionado con la educación inicial. Digamos que esta ley estatutaria aborda o su pretensión. Y transición. Dime. Prejardín, jardín y transición. Sí, señor. Esta ley estatutaria, digamos que en su espíritu inicial y muy seguramente en la proposición que han hecho los senadores del pacto histórico, esa proposición, digamos que se estructuró el día de ayer y que en buena medida recoge lo que inicialmente se había planteado por parte del gobierno nacional, pues busca, entre otras, digamos, que ese derecho a la educación se lea un derecho fundamental en todos los niveles, ¿sí? Iniciando por el nivel de la educación o lo que conocemos como la educación inicial, que hace referencia puntualmente, digamos, a los grados de jardín, prejardín, jardín y transición. Hoy en la actualidad, en muy buena medida, digamos que quien garantiza ese derecho fundamental a nuestros niños de la primera infancia, pues es el sector privado y en parte, digamos, ciertas instituciones oficiales. Pero lo que nosotros queremos y aspiramos es que, digamos, que esta formación inicial sea de manera mayoritaria brindada desde el sector educativo, desde las instituciones oficiales. Y pues la pretensión de los sectores, digamos, que están en contra de la educación pública, en contra del magisterio colombiano, desde luego, es que se mantenga tal y como está. Y pues en esa medida también, digamos, un poco una de las motivaciones por las cuales pues el magisterio se ha declarado un paro permanente, pues también tiene que ver con ese asunto. Digamos que son algunos de los principales aspectos que han motivado el paro permanente, la movilización por parte del magisterio colombiano, en la medida en que pues estos aspectos no corresponden, digamos, a la posibilidad de garantizar pues en el territorio el derecho fundamental a la educación, que como sabemos pues podría desde luego ser un gran baluarte, podría ser clave, digamos, en poder salir de este estado de, digamos, de desigualdad, de inequidad en el cual está nuestro país y en el cual, pues, entre otras, tenemos que profundizar en cambios como el de educación, como el de pensión, como el de salud, etcétera. Muy bien. Y finalmente, Brian, ustedes, y ya vamos con el doctor Elmer Montaña, con quien vamos a abordar otro aspecto importante de la coyuntura de nuestra segunda sección. Le pedimos que nos espere unos minutos. Licenciado Brian Steven Mesa, ustedes, FECODE ha anunciado una movilización nacional hacia Bogotá el próximo lunes para evitar que esa enmienda uribista, que diríamos en lenguaje popular, se tira el proyecto de ley de reforma estatutaria de la educación, han programado una movilización nacional hacia Bogotá el próximo lunes. Coméntenos brevemente sobre esta jornada. Sí, efectivamente, desde FECODE, digamos que se ha planteado la necesidad e importancia de seguir en movilización y en paro permanente hasta el día 20 de junio, cuando sería el último día
en el cual se discutiría importantes proyectos como este. En esa medida, el día lunes 17 de junio hay una gran toma de la capital por parte del magisterio colombiano. Allí van a confluir diferentes delegaciones a nivel de los diferentes departamentos, de los diferentes municipios, por lo menos desde aquí, desde el Valle del Cauca, pues salen varios buses el día domingo, finalizando la tarde, con rumbo a Bogotá, y pues la idea es que desde luego, mientras el Senado sigue discutiendo en este caso pues la proposición inicial del Centro Democrático que radicaron ayer y que desde luego pues recoge elementos pues que son cuestionables, son rechazables por parte del magisterio colombiano, pues el magisterio en Bogotá, digamos, se esté movilizando de manera masiva, ¿sí?, manifestando su rechazo a la posibilidad de que, digamos, de manera oportunista, los sectores antagónicos a la educación pública y al magisterio colombiano, pues, desarrollen lo que sería, digamos, un proceso de privatización de la educación pública. Entonces, el día lunes, de manera masiva, nos vamos a estar movilizando en Bogotá, y muy seguramente, digamos, desde las diferentes filiales, pues en el día de hoy se convocará a movilizaciones en los diferentes municipios, donde pues quedan compañeros y compañeras en respaldo también a esa gran toma de Bogotá. Seguramente también pues desde nuestra federación el día de hoy nos estarán orientando en términos de las otras actividades de movilización que se estarán llevando a cabo a partir del día 18, 19 y 20. Pero lo claro es que, digamos, la postura de FECODE hasta el momento es de total rechazo a la posibilidad, ya sea inicialmente a través de esta enmienda o ya sea a través de este proyecto, digamos que de manera individual radicaron los sectores de oposición, el Centro Democrático y Cambio Radical. La posición de FECODE es, digamos, de rechazo y de movilización permanente hasta el día 20 de junio, que es el último día en el cual pues van a estar discutiendo este proyecto de ley estatutaria. Muchas gracias, Brian Steven Mesa, por acompañarnos en Periodismo Libre, por darnos a conocer la posición pues de el magisterio colombiano organizado en FECODE. Gracias por estar con nosotros hoy, Brian Steven. Muchas gracias, Luis Alfonso, por la invitación y bueno, reafirmarles a todas y a todos los que nos ven el compromiso de FECODE con la educación pública como derecho fundamental, el compromiso con las instituciones educativas oficiales y el compromiso irrenunciable con las transformaciones y con los cambios que requiere nuestro país. Muy importante este planteamiento del licenciado Brian Steven Mesa, líder del magisterio en el Valle del Cauca, y remato con lo que, reiterando lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su más reciente trino. La actual actitud de la oposición contra el fortalecimiento de la universidad pública, saboteando la ley estatutaria de educación, me da claridad de algo que me parece irracional: dejar perder los recursos para la universidad pública, que es lo que quiere la derecha. Bien, gracias, Steven.